¿Y si la casa que inspiró una de las películas de terror más vistas del siglo XX nunca dejó de hablar? En 1971, una familia compró una granja en Harrisville, Rhode Island. Era una casa antigua, con vigas que crujían y un olor a madera húmeda que parecía salir del suelo mismo. Se llamaban Perrón. Llegaron buscando paz. Encontraron algo que los observaba desde el primer día. El caso Perrón quedó registrado en informes policiales, en recortes de prensa, y más tarde, en los archivos de Ed y Lorraine Warren. Aquellos investigadores del más allá se convirtieron en los custodios de un expediente que con el tiempo sería conocido en todo el mundo. En 2013, el director James Wan lo transformó en la película El Conjuro. Pero lo que se mostró en el cine era apenas una sombra de lo que ocurrió en realidad. Durante meses, la familia vivió entre ruidos que parecían venir de dentro de las paredes. Puertas que se cerraban solas, relojes que se detenían a la misma hora, muebles que se movían unos centímetros cada noche. El perro de la familia se negaba a entrar en la casa, y cuando por fin lo hizo, lo encontraron muerto a la mañana siguiente. No había signos de lucha, solo silencio. Los Warren llegaron a la propiedad tras una llamada desesperada. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, aseguró haber sentido una energía antigua, fría y enfadada. En sus notas escribió que algo allí estaba atrapado. Ed colocó cámaras, grabadoras y crucifijos. No buscaban espectáculo, buscaban entender qué se ocultaba en aquel lugar. El nombre que ambos repitieron en su informe fue Bathsheba Sherman. Bathsheba vivió en el siglo XIX y fue acusada de sacrificar a su propio hijo en un ritual satánico. Nadie lo probó, pero su reputación sobrevivió a su muerte. En la pequeña comunidad de Harrisville, se decía que maldijo la tierra antes de morir y que juró que cualquiera que intentara habitar su casa sufriría su misma condena. La familia Perrón no conocía esa historia cuando compró la propiedad. Las hijas comenzaron a hablar de una mujer con la cabeza torcida que las observaba mientras dormían. La madre, Caroline, contó que sentía pinchazos en la piel como si agujas invisibles la tocaran. El padre, Roger, escuchó una voz que susurraba su nombre cada madrugada. Ninguno podía explicar lo que ocurría, pero todos coincidían en que algo los estaba probando. En los archivos de los Warren hay fotografías tomadas en esa casa, sombras sin fuente, rostros en lugares donde no había nadie. En una cinta, una voz femenina repite un nombre que no pertenece a la familia. Los investigadores intentaron una limpieza espiritual. Lorraine recitó oraciones. Ed, un exorcismo menor. Algo respondió. El suelo tembló. Una lámpara se rompió sin contacto. Y en medio del caos, uno de los hijos gritó que vio a una mujer colgando del techo. El conjuro tomó esos hechos y los transformó en espectáculo. En la pantalla, Bathsheba se convirtió en demonio. La casa, en prisión. Y los Warren, en héroes enfrentados a una fuerza imparable. Pero fuera del cine, el miedo siguió. La familia Perrón abandonó la casa años después. Dicen que no se llevaron casi nada, que prefirieron dejar allí los muebles, las fotos y los objetos que podían tener memoria. Aún así, durante meses, oyeron golpes en las paredes de su nuevo hogar. Los vecinos contaban que al pasar frente a la granja podían oír llantos, como de una mujer pidiendo perdón. Otros aseguraban ver luces desde los ventanales aunque nadie vivía allí. En los documentos de los Warren se menciona que la actividad no cesó tras su visita. Solo cambió de forma. Las manifestaciones dejaron de ser violentas, pero el lugar siguió sintiéndose habitado. Décadas más tarde, nuevos dueños compraron la casa. Al poco tiempo empezaron a escuchar los mismos ruidos. La historia se repitió. Las marcas en el suelo, el reloj detenido a las 3:07 de la madrugada, el olor a flores marchitas. Algunos visitantes aseguran haber visto a una mujer de vestido gris en el pasillo del primer piso. Ninguno volvió a entrar después de verla. Hay teorías que intentan explicar el fenómeno. Algunos hablan de campos magnéticos, otros de sugestión colectiva. Pero los registros coinciden en algo. Todos los que vivieron allí
Describen la misma voz, la misma sombra, la misma mirada invisible que lo seguía desde la escalera. Ed Warren solía decir que los lugares absorben energía y que la desesperación humana puede quedar grabada como una cicatriz. Si eso es cierto, la casa Perrón no está embrujada, está herida. El cine convirtió esa herida en mito. Millones de personas conocen a los Warren por lo que vieron en las películas, pero pocos han leído los informes completos. En ellos, Lorraine escribe una frase que resume el caso. Algunas casas son espejos. No reflejan tu rostro, sino lo que temes ver detrás de él. La película no la cita. Quizás porque el miedo real no necesita gritar para hacerse oír. Durante los años siguientes, la casa se convirtió en un punto de peregrinación para curiosos, investigadores y creyentes del más allá. Algunos llegaban con cámaras, otros con crucifijos, todos con la misma pregunta: ¿qué ocurre realmente en esa granja? Muchos salían sin respuestas. Otros con historias que preferían no volver a contar. Una mujer que visitó el lugar en los 90 relató que, mientras tomaba fotografías, sintió una mano posarse sobre su hombro. Pensó que era su esposo, pero cuando se giró, no había nadie. La cámara, sin embargo, captó una sombra clara detrás de ella. En la imagen se distingue una figura femenina mirando directamente al objetivo. Los propietarios aseguran que allí no había nadie más. Esa fotografía se añadió al archivo, sin explicación técnica convincente. Años después, uno de los hijos Perrón rompió el silencio. Dijo que cada vez que hablaban del caso, las luces de su casa titilaban. Que cuando concedió su primera entrevista sobre lo ocurrido, su perro comenzó a ladrar hacia la pared. En esa misma pared, aparecieron rasguños que desaparecieron al día siguiente. Quizás la casa no quiere que la recuerden, dijo. Su frase quedó grabada en una de las conferencias de Lorraine Warren antes de su muerte. Lorraine afirmaba que el mal no siempre se manifiesta como un demonio visible. A veces es un eco, un residuo emocional que busca atención. En la casa Perrón, según su interpretación, no había un ente singular, sino un cúmulo de energías que se alimentaban del miedo y de la tragedia. Y aunque su visión era espiritual, otros investigadores la respaldaron con teorías distintas: acumulación de energía estática, campos electromagnéticos alterados, o incluso resonancias subsonoras capaces de provocar visiones y ansiedad. Sin embargo, ningún experimento posterior logró replicar lo que ocurrió allí. Y eso mantiene vivo el misterio. Porque lo inexplicable, cuando sobrevive al análisis, se transforma en mito. Con el estreno de El Conjuro, el caso salió de los archivos y se volvió fenómeno cultural. Millones de espectadores experimentaron el miedo desde la comodidad del cine, sin saber que la familia que inspiró aquella historia seguía viva. Carolyn Perrón declaró en una entrevista que vio la película sola y lloró en silencio. Dijo que algunas escenas eran exageradas, pero que otras fueron tan exactas que la hicieron revivir pesadillas olvidadas. El ruido de la cuerda cuando Bathsheba se ahorca fue idéntico al que escuché en mi casa, dijo. Esa frase quedó registrada en el documental The Real Conjuring, y desde entonces, cada visitante que entra en la granja siente que el aire se vuelve más denso en ese punto del techo. Los Warren siguieron su carrera investigando decenas de casos, pero este fue el que los marcó para siempre. Lorraine afirmó hasta el final de sus días que el espíritu de Bathsheba seguía allí, atrapado en su propio castigo. Ed decía que lo que se enfrentaron en Rhode Island no era un demonio, sino la memoria de una mujer que nunca quiso morir sola. Quizás por eso, los investigadores más recientes prefieren hablar de resonancias humanas antes que de posesiones. Pero las huellas continúan. En 2022, un equipo de exploradores paranormales logró grabar un sonido bajo proveniente del sótano. Era un murmullo, una especie de respiración. No hallaron fuente natural. Dejaron cámaras encendidas durante toda la noche y captaron sombras moviéndose entre los muebles, sombras que no proyectaban silueta alguna. Uno de los miembros del equipo abandonó el proyecto después de esa visita. Dijo que comenzó a soñar cada noche con la misma habitación.
aunque nunca la había visto antes de entrar allí. El magnetismo de esa historia está en la frontera entre la fe y la razón. Nadie puede demostrar de forma definitiva que algo sobrenatural habite ese lugar, pero tampoco nadie ha podido desacreditar todos los testimonios. Cada década, nuevas personas regresan para medir, registrar, grabar, y siempre vuelven con más preguntas que respuestas. Es como si la casa se alimentara del interés humano, respondiendo solo cuando alguien decide no creer. Hoy, la Granja Perrón sigue en pie. Paredes reconstruidas, tejado nuevo, cámaras de seguridad vigilando cada rincón. Pero los dueños actuales afirman que, pese a las reparaciones, hay zonas donde la temperatura desciende de forma drástica sin motivo aparente. Que el reloj de la cocina se detiene a las 3:07, exactamente igual que hace 50 años. Que a veces el olor a lavanda vuelve sin explicación. Algunos lo consideran coincidencia. Otros, la firma de algo que nunca se fue. En los pueblos cercanos, los ancianos todavía pronuncian el nombre de Bathsheba con respeto. Dicen que su historia es advertencia y castigo a la vez. Que el mal, cuando se nombra, encuentra camino para regresar. Por eso, algunos evitan siquiera mirar hacia la dirección de la granja al pasar. No quieren tentar al recuerdo. El mito de Harrisville es hoy parte de la cultura popular. Su poder radica en que combina hechos verificables con símbolos universales. La casa maldita, la madre protectora, el sacrificio, la condena. El cine los reunió en un relato compacto, pero cada fragmento existía mucho antes de que Hollywood lo descubriera. En los periódicos de 1885, ya se hablaba de una mujer que desafiaba las normas religiosas. En los registros parroquiales figura que se quitó la vida. En los relatos orales, el eco del llanto que sale del bosque cada madrugada. Cuando las luces del cine se apagan, el verdadero terror comienza. Porque uno puede salir de la sala, pero no siempre puede sacarse las imágenes de la cabeza. Y las imágenes, cuando se mezclan con la duda, se convierten en algo más poderoso que la realidad. Eso es lo que hace que casos como el de los Perrón sigan vivos medio siglo después. El miedo que no se puede filmar. Dicen que en las noches frías, si te acercas a la casa y guardas silencio, puedes oír pasos en el interior aunque no haya nadie. Que si observas demasiado tiempo las ventanas, verás moverse las cortinas aunque no sople el viento. Y que si permaneces allí el tiempo suficiente, sentirás el impulso de girarte, porque algo detrás de ti también quiere mirar. Lo cierto es que la casa sigue allí, con su techo inclinado y su historia intacta. Una reliquia de la oscuridad americana que todavía respira entre los árboles. Puede que sea solo una estructura vieja, o puede que sea un recordatorio de que lo desconocido no se borra, solo cambia de forma. Explora más casos como este en la playlist que tienes arriba a la derecha. Cada historia conecta con otra. Cada archivo abre una puerta distinta. Suscríbete abajo a la derecha y activa la campanita. Los próximos expedientes revelarán hasta dónde llega la línea entre el miedo real y el miedo que creamos para entenderlo. En Super 8, Maldito, la ficción siempre deja huellas reales.